y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos, porque ya demostramos que podemos, porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. 7:55 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Manuel Gibaja, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer cómo ve este proceso de crecimiento de contagios del COVID, cómo está la demanda en el hospital, este hospital importante de la capital de la República, y de manera especial en la UCI. ¿Cómo está? ¿Qué se percibe a diario? ¿Cómo está ese crecimiento de quienes se contagiaron del COVID? Buen día, doctor Gibaja. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Numéricamente hablando, para el día 6 de enero, de acuerdo a algunas de las muchas mediciones que se hacen, estamos en un número por cada millón de habitantes de casos nuevos parecido al que teníamos en las épocas de mayores casos. Es decir, la cantidad de casos están creciendo diariamente de manera muy importante. Esto es la realidad del momento, y tal como están las cosas, lo más probable es que el número de casos sigan creciendo. Nosotros no sabemos con plena exactitud a esta fecha, no disponemos de la suficiente capacidad de hacer secuenciación genómica para ver qué cantidad de Omicron tenemos, pero hay algún dato publicado internacionalmente que entiendo fue facilitado por el Ministerio, donde dice que casi 45% somos Omicron. De alguna manera, podemos decir que la variante Omicron es benigna, entre comillas, pues si bien es cierto, como todos sabemos, ya es altamente contagiosa, pero las posibilidades de que los pacientes terminen en los hospitales y más aún en cuidado intensivo, de los datos que sabemos de Sudáfrica, son bajas. Y podría ser una razón por la cual los hospitales no están todavía en una situación crítica, y más aún las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, habrá que esperar el resultado cuando haya mayor número de casos, producto, por ejemplo, del fin de año. Doctor Gibaja, crecimiento en el número de contagios y el impacto de la variante Omicron, ¿cómo está? Según los datos del Ministerio de Salud Pública, lo cual sí me preocupa, reporta una ocupación en cuidado intensivo a nivel del Ministerio de Salud Pública del 60%, y en el resto de la red de salud pública, vale decir, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, hasta de 80%. Si esto es así, es un dato preocupante y no creo que se deba a la variante Omicron, puesto que en Sudáfrica, por ejemplo, los pacientes Omicron apenas llegaron a requerir cuidado intensivo en no más de un 3 a 4%. Esto quiere decir que todavía es la variante Delta, que es más agresiva en cuanto a la afectación de salud, la que nos sigue afectando, y peligrosamente se están las unidades de cuidado intensivo ocupando. Doctor Gibaja, ¿cuál es el porcentaje de quienes llegan al hospital, a las unidades hospitalarias, de quienes no se han vacunado y de quienes se han vacunado? ¿Cuál es la diferencia? Primero le empezaré diciendo los datos de Omicron que están publicados, porque pues es importante decir que esto se aclara con datos. En Sudáfrica, los hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, el 24% estaban vacunados y el resto, claro, no estaban vacunados, la mayoría.
En lo que tiene que ver particularmente con la ciudad de Quito, aunque no hay datos exactos todavía publicados, pero nuestro conocimiento, porque los intensivistas siempre estamos en contacto, podemos decir que los vacunados se aproximan a por lo menos la mitad que requieren estar hospitalizados. Bueno, pero es alto el porcentaje de quienes no están Alto. vacunados y que llegan en estas condiciones. Sí, todavía es alto, pero preocupantemente también es alto el porcentaje de los vacunados. Claro. Y la reacción de la persona frente al contagio entre un vacunado y un no vacunado. A ver, si es que se trata de Omicron, parece estar claro que la evolución de la enfermedad es más corta, los síntomas son más leves y la posibilidad de llegada a cuidado intensivo es baja. Pero si un Omicron o cualquiera de las variantes termina llegando a cuidado intensivo, la situación es idéntica. Pacientes muy graves, pacientes con fallas respiratorias muy severas y fallos orgánicos que pueden incluso ocasionar la muerte. Es decir, aquel paciente que por cualquier variante llega a requerir cuidado intensivo, su comportamiento de gravedad es exactamente el mismo. Doctor Gibaja, ¿cuán importante es la vacuna para la protección, para la prevención, más allá de que pudiera contagiarse o volverse a contagiar con la vacuna de por medio? Sumamente importante, vale decir que el paciente que llega a contagiarse con Omicron y está vacunado, más allá de que hay dudas de la efectividad de todas las vacunas para Omicron, el curso de su enfermedad definitivamente va a ser más benigno y las posibilidades de que termine en el hospital y que por tanto sobrecarga el sistema de salud son muy bajas. Igual sucede con el resto de las variantes, ¿no? Las posibilidades de que el paciente se contagie son mucho menores dependiendo de la vacuna y al mismo tiempo las posibilidades que llegue al hospital y se agrave son menores. Definitivamente la vacunación hace de que primero nos enfermemos menos y la posibilidad de que los hospitales se vean sobrecargados pues disminuye. Eso es indudable. Insisto, más allá que hay pruebas bastante importantes de que la variante Omicron es menos susceptible a las vacunas o se escapa a su protección, pero sin embargo es una variante que parece, aunque más contagiosa, se porta mejor con la humanidad. Siendo importante la vacunación, como usted ha resaltado, doctor Gibaja, incluso se está hablando ya no solo de la tercera de refuerzo que se ha impuesto, sino de una cuarta. Se ha hablado aquí en las últimas horas y hay países como Israel que ya están administrando una cuarta dosis. ¿Esto protege, inmuniza más a la persona? Permítame, licenciado Rivadeneira, empezar contándole a usted que fueron precisamente los israelitas cuando tuvieron un nuevo brote quienes determinaron específicamente que la vacuna Pfizer protegía o tenía anticuerpos protectores, por decirlo así, hasta los 6 meses. Y a partir de ello es que en lo que tiene que ver con Pfizer se empezó con el refuerzo. Y definitivamente los refuerzos van a hacer que los anticuerpos efectivos vuelvan a recuperar su nivel como para poder defendernos de mejor manera. Sin embargo, quisiera hacerle un comentario que me parece importante, y es que hace pocos días, en una de las revistas más importantes de medicina del mundo, el doctor Anthony Fauci, tan conocido actualmente, pero en el campo médico conocido de hace mucho tiempo, junto a otros expertos, ha manifestado que después del tiempo pasado, desde el desarrollo de la vacuna, a esta altura, las empresas que se encargan de ello y los laboratorios deberían preocuparse, punto 1, de fabricar vacunas cuya inmunidad sea mucho más larga de los 6 meses o 5 meses, y punto 2, que a esta altura ya se debería estar diseñando, fabricando, desarrollando una vacuna multicovid, es decir, una que nos proteja contra todas las variantes
conocidas, porque caso contrario, este tema de los refuerzos no se va a terminar y vamos a tener que estarnos reforzando todo el tiempo. En algún momento se llegará quizás a una relativa estabilidad, como cuando se vacuna anualmente la influenza, doctor. O sea, ese es el objetivo. Los expertos en virus, quienes no son necesariamente en el virus, quienes no son los que necesariamente están viendo a los pacientes, sino están en el laboratorio, han dado el siguiente mensaje, que yo lo creo. Esto de que haya aparecido una nueva variante, que si bien es cierto, es más contagiosa, pero es más benigna en cuanto a la afectación al paciente, ya da una especie de luz al final del túnel de que probablemente esta va a ser las características de las nuevas variantes, si es que aparecen, ser menos benignas y con menos afectación al paciente, y que podría ser un indicio que en los meses siguientes y hasta el final del año ya podría ser endémica el virus del COVID y podríamos cambiar de escenario tan dramático como el que estamos viviendo. Sin embargo, para ello hay algunas cosas que hay que corregir. El tema, por ejemplo, de la inequidad. La mayoría de variantes vienen de África y África hasta el día de ayer estaba vacunado apenas el 8%. Si esta dinámica continúa, va a ser mucho más difícil que se controlen las variantes, ¿no? Porque no es posible de que en los países desarrollados, por cada 100 personas, hayan recibido, más bien dicho, más de 200 vacunas y en el África menos de 20 vacunas. Es decir, si esto no corregimos, seguramente va a demorar más del tiempo que planean con modelos matemáticos los expertos, aunque este virus ha sido tan impredecible que ha escapado incluso a modelos matemáticos de predicción. Doctor Gibaja, más allá de la parte científica, la parte de atención en las unidades hospitalarias, en las UCI, ¿qué piensa usted de esta exigencia que hoy se está haciendo en el país y en otros países también de presentar el carné de vacunación como un requisito? Porque mucho se argumenta que es una restricción de derechos y hay que estar conscientes que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de otro ciudadano. Y en una etapa de contagios es riesgoso estar entre un vacunado y un no vacunado, más aún si hay aglomeraciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, licenciado Rivadeneira. Permítame poner un ejemplo mediático, el del tenista Djokovic. El tenista Djokovic tiene plena libertad de derecho para no querer vacunarse, pero Australia tiene sus leyes donde hay que presentar vacunación y certificado de vacunación. Por tanto, él tiene que cumplir eso, que es una ley de ese estado y del nuestro. Si él no quiere vacunarse, eso es su libertad. Lo mismo trasladado a lo que usted señala. La gente es libre de no vacunarse. Nadie le exige que se vacune, igual que en medicina a nadie se le exige un determinado tratamiento si él no lo acepta. Pero eso no quiere decir de que a nivel estatal o a nivel de un hospital se tengan que no cumplir reglas que están establecidos para un nivel de salud global. De tal manera que mi opinión es la que usted señala. Pueden no querer vacunarse, pero hay reglas que hay que cumplir, que no vamos a depender del deseo individual de las personas, porque además afectan a la colectividad y eso no es ser responsable con el resto. Bien ha citado este caso del número 1 en el mundo de ese gran tenista Novak Djokovic, pero él, al no estar vacunado, simplemente él no puede imponer en Australia para ingresar y jugar en este gran torneo. Es decir, hicieron bien los australianos al imponer sus normas internas, sea quien sea el mejor tenista del mundo, o sea quien sea que quiera entrar en esas condiciones sin estar vacunado. Totalmente de acuerdo, Australia ha hecho lo correcto. Ellos han determinado que un tema de salud pública es estar vacunado. Ni el señor Djokovic ni nadie puede hacer las cosas de acuerdo a lo que él cree, más allá que todo el mundo científicamente está de acuerdo que la vacuna es una piedra fundamental. Si él no está de acuerdo, está en su derecho, pero nada más que ese, es su derecho individual. Doctor Gibaja, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones? ¿Habrá que persistir, insistir
en las estrictas medidas de bioseguridad y, por cierto, avanzar más rápidamente con el proceso de vacunación? Para el día de ayer, el Ecuador tiene el 72% de vacunación completa y el 80% si sumamos los que están vacunados con una sola dosis. Este es un porcentaje de vacunación bastante bueno. Según los expertos, el 90% de vacunación sería mejor para la variante Ómicron. Eso por un lado. Por otro lado, parece ser que después de casi 2 años la población está cansada, agotada de que les mencionemos una realidad absoluta de la necesidad de las medidas de bioseguridad. De tal manera que yo creo que hay que cambiar una estrategia de comunicación por parte del Estado para insistir en este tema que ha venido agotando a la gente y ya le siente la mascarilla como un estorbo. Por otro lado, yo creo que de alguna manera el Estado tiene que apresurar para que el Congreso Nacional apruebe la ley que permita que el COE Nacional, todas las disposiciones que las emita sean de absoluto cumplimiento y que no sean a discreción de cada uno de los gobiernos seccionales, porque esto no va a ayudar mucho al control de la pandemia. Doctor Gibaja, por cierto, aunque moleste el reiterar las medidas de bioseguridad, tendremos que seguir en esas condiciones. Muchos médicos, muchos científicos decían el uso de la mascarilla va para largo. Y no hay que admirarse, hay sociedades, conocemos, por ejemplo, en el Asia, en la República de China, desde hace muchos años, por la contaminación, por la polución, uno ve en la calle, en el metro, diariamente con mascarilla. Es decir, esto no es nuevo. Con mayor razón, con la presencia de este virus como es el COVID. Así es, esta pandemia espero que nos deje algunas enseñanzas. Lamentablemente, hasta el momento no nos está dejando muchas. El tema del lavado de manos, que sea de manera rutinaria, ojalá nos quede también como un tema rutinario para toda la población. Igual en lo que usted señala, el uso de la mascarilla es fundamental en este escenario, aunque de estas 3 medidas, según los expertos, el más importante para disminuir el contagio es el distanciamiento. Este es uno de los más importantes. Y en eso creo, licenciado Rivadeneira, que estamos fallando, porque de mi percepción general en el transporte urbano se sigue pues teniendo una ocupación muy alta que va a facilitar a la transmisión del virus. Los expertos hablan del R0. El R0 es la capacidad de transmitirse un virus. Si comparamos el R0 del originario virus de Wuhan en China, la variable Delta tenía 5 veces más posibilidades y la variante esta tiene 10 veces más posibilidades. Por tanto, estos temas del distanciamiento y el uso de la mascarilla, pues son muy importantes, ¿no? Caso contrario, pues la variante habrá en gran cantidad. Esperemos, como le digo, licenciado, que se ratifique el hecho que es una variante benigna que requiere menos hospitalización. Pero si la cantidad de casos es inmensa, seguramente se va a haber sobrecargado los servicios de salud, porque en Sudáfrica no es como a un comienzo se decía, que los pacientes no llegan a hospitalizarse. No, hay un porcentaje de más o menos el 30% de pacientes que pueden requerir hospitalización y necesidad de oxígeno. Claro que Sudáfrica está vacunado en apenas el 40%. Doctor Gibaja, usted ha citado el caso de las aglomeraciones, que es importante también concienciar. Una cosa es alguien que necesita lastimosamente el tema de la transportación pública, claro, es una evidencia, pero por otro además había irresponsabilidad, como vimos en las fiestas de diciembre, donde dejando todo, vivían como si esto es normal, y no estamos viviendo una normalidad, sino una anormalidad con la presencia del COVID-19. Lamentablemente es una corriente mundial, licenciado Rivadeneira, este tipo de irresponsabilidad. Uno pues no imagina cómo es que en países
supuestamente o no supuestamente de un nivel cultural alto como Europa, se hagan manifestaciones públicas para protestar contra el gobierno que les indica el uso de mascarillas y distanciamiento. Vivimos una realidad mundial extraña frente a esto, ¿no? De no entender la situación que estamos viviendo a lo que esto nos puede llevar, ¿no? Insisto, parece ser que hay un cansancio por parte de la población y debe haber una estrategia comunicacional totalmente nueva para enrumbarnos a lo que hacíamos a un comienzo, donde sí cumplíamos con mayor estrictez estas medidas. Hay que dar un giro a esta parte. Los expertos en temas de comunicación y de hacer entender a la población en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Cuando uno camina por la calle, pues se da cuenta fácilmente de esto. Doctor Gibaja, usted decía que le preocupa un 60% en las UCIs, una demanda Sí. en el Eugenio Espejo, ¿cómo está? Bueno, le debo a usted indicar que por disposición ministerial, el Hospital Eugenio Espejo y mi unidad de cuidado intensivo se definió que atienda en el último tiempo a pacientes graves no COVID, porque estos pacientes han estado, entre comillas, abandonados en la época COVID, porque todos estábamos dedicados a atender a pacientes COVID. Y eso también hizo que aumente la tasa de muerte porque eran pacientes que no tenían un sitio de cuidado intensivo para ir porque estaban con pacientes COVID. Entonces, nosotros, por lo pronto, estamos atendiendo a no COVID. La idea es que si el Hospital Pablo Arturo Suárez se llega a colapsar, luego el Enrique Garcés, nosotros entremos también a esto. Espero no llegar a esa situación y no vivir la situación terrible, indescriptible que vivimos la gente de cuidado intensivo en la época peor de la pandemia. Con todos los riesgos, incluso del contagio, realmente ustedes han hecho una labor muy loable, muy importante, que hay que reconocerla. Finalmente, por ahora, doctor Manuel Gibaja, sus recomendaciones frente al panorama que estamos viviendo hoy con el crecimiento de los contagios. Es clarísimo, licenciado Rivadeneira, que si no somos más estrictos en cuanto a las medidas de bioseguridad y si no completamos la vacunación hasta el 90% y ojalá el 100% como los Emiratos Árabes, con toda seguridad en un mes o dos, probablemente como ya ha sucedido en el Reino Unido, todos los pacientes COVID, 90% más serán por la variante Omicron. Y seguro que los hospitales entrarán en problemas. Y tome en cuenta usted que los hospitales de la red de salud pública no están precisamente en la mejor situación. Por tanto, todo esto hay que analizar. Entonces, un llamado cordial a la población de que, pues, este es el mundo actual que vivimos. Ya pasará. Este virus en un tiempo será endémico y estaremos en otra época. Por lo pronto, tenemos que ser rigurosos y pensar en nuestras familias. Bien, al doctor Manuel Gibaja, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, como siempre, muchas gracias por su atención para ilustrarnos en un tema tan vital de vida o muerte, el contagio del COVID. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Muy amable a usted. 8:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Pausa publicitaria y volvemos para hablar del tema político que no nos podemos sustraer. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa en este nuevo año con algunos desafíos, entre ellos legislación y juicios políticos? Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El flamante canciller Juan Carlos Holguín inició sus funciones al reemplazar al embajador de carrera Mauricio Montalvo. El nuevo canciller tiene la misión de estrechar nuestras relaciones internacionales. En su posesión, el presidente Guillermo Lasso le